Christopher bajó las escaleras de un inmenso centro de oficinas y salió a la calle. Sentía cómo la fatiga caía sobre él como un saco de plomo. Era como si una y otra vez le golpearan la cabeza con tanta fuerza que le temblaban las piernas. Christopher estaba agotado, tan agotado que su mente se nublaba cada día más. Llegó a su nuevo automóvil gris, se sentó al volante, pero no pudo encenderlo. Christopher simplemente se quedó mirando fijamente un punto. Sentía que su cerebro se apagaba. Se quedó allí, mirando a los demás, a todos los que salían del edificio de oficinas. Y de inmediato podía decir quién era un empleado y quién era un jefe. Si alguien salía con entusiasmo y prisa por irse a casa, era un empleado. Si alguien salía como un limón exprimido, era alguien en un puesto de dirección. Christopher encendió el automóvil y salió lentamente del estacionamiento. Sabía que todavía tendría que esperar, ya que estaba entrando en el ajetreo de la ciudad en plena hora punta. Miró en el espejo retrovisor, que una vez más estaba mal ajustado. Su esposa había vuelto a usar el automóvil y él no lo había notado por la mañana. No le quedaban fuerzas ni para expresar su disgusto, todos sus nervios habían quedado en el trabajo. Christopher giró el volante con cansancio y se desvió de la calle principal, donde el tráfico empezaba a congestionarse. Entró en uno de los patios y frenó. No era su patio ni su casa, simplemente no tenía la energía para navegar entre los bloques de la zona residencial. Miró a las madres felices que observaban a sus hijos despreocupados. Los niños jugaban animadamente en el parque, armando alboroto. Observó a parejas jóvenes enamoradas, para quienes todo aún estaba por delante. Pero todo lo que lo rodeaba le parecía ajeno e inalcanzable. El hombre encendió el automóvil de nuevo y se movió desde su posición. Llamaron la atención sobre él de inmediato, pero lo olvidaron al instante. Finalmente, el automóvil se detuvo en su lugar habitual, entre un Lancer rojo y un Cherokee negro. Christopher salió, cerró el automóvil y se dirigió hacia la entrada. El camino le había llevado demasiado tiempo y energía. Sonó el timbre del edificio y el hombre entró. Subió inmediatamente en el ascensor, entró en el apartamento y se sentó de inmediato en el largo banco en el pasillo. Christopher comenzó a quitarse los zapatos, los calcetines y luego toda la ropa. No prestó atención a su esposa y se dirigió directamente a la ducha. Se paró bajo las cálidas corrientes de agua que recorrían su cuerpo cansado. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, tratando de lavar la fatiga. Se sintió un poco mejor, pero no mucho. Christopher se puso unos pantalones de casa, salió a la cocina y se sentó a la mesa. Abigail lo miraba con reproche. Christopher comenzó a recordar si había olvidado alguna fecha importante. «Olvidaste venir a mi actuación», gritó la chica cruzando los brazos sobre su pecho. Antes, esa actitud le parecía encantadora, le recordaba a un niño caprichoso. Pero ahora, solo le irritaba ese comportamiento. Abigail carecía de la madurez y la perspectiva adecuada sobre la vida. Todavía parecía tener una actitud infantil hacia la realidad, del tipo puedo patalear y me darán todo. Pero en la vida real, eso no funcionaba. Abigail, deja de gritar, me duele mucho la cabeza. No pude irme del trabajo, estoy muy cansado. Dame algo de comer, mi estómago está retorciéndose de hambre, dijo Christopher calmadamente, sin estar dispuesto a entrar en una pelea. Pero pudo ver en Abigail que ella estaba decidida a tener otra rabieta. Mentalmente, se dijo a sí mismo una y otra vez que no permitiría que ella lo arrastrara a un conflicto. No tenía recursos internos para este tipo de confrontaciones. Tu trabajo me está hartando.
trabajo, trabajo, trabajo. No ves nada más que trabajo. Mira, en las redes sociales todos ganan dinero y viajan constantemente, se relajan. Y tú trabajas como un maldito. ¿Sabes lo que dicen los blogs? Debes trabajar con la cabeza, no pasarte horas trabajando. La chica seguía enfadada, gesticulando activamente con las manos. Y de todos modos, no tengo intención de cocinarte más. Si estás tan ocupado, ordena comida tú mismo. Ella salió de la cocina, dejándolo solo. Christopher sacó su teléfono y ordenó comida a domicilio. Una hora después, estaba cenando pizza, pensando que habría sido mejor si hubiera parado en un restaurante en lugar de hacerlo en casa. Miró dentro de la nevera, pero estaba casi vacía. No preguntó a su esposa dónde había gastado tanto dinero que le había dado hace poco. Simplemente se sentó y comió la pizza, que no le gustaba mucho. Christopher pensó que quizás debería haberse divorciado hace mucho tiempo y enfocarse solo en su negocio. Había asumido demasiada responsabilidad eligiendo otra belleza con dinero, redes sociales, salones de belleza y fiestas con amigas superficiales. Christopher se recostó en la silla, continuando masticando automáticamente. De repente, pensó que sería mucho más feliz si hubiera elegido a una chica sencilla, sin tantos problemas. Sí, Abigail no era tan mala, todos sus síntomas eran solo en forma leve. Pero cuanto más trabajaba y ganaba dinero, más cínica se volvía. Abigail de repente decidió que Christopher no iría a ninguna parte. Sabes, con mi apariencia, podría haberme casado con cualquiera, gritó Abigail de repente. Ella salió corriendo de la sala y regresó a la cocina. Parecía haber entendido que él definitivamente no iría tras ella para calmarla y consolarla. Bueno, adelante, Abigail. ¿Quieres el divorcio? Yo lo gestiono rápidamente, solo comemos y recopilo los papeles. Ya es suficiente para mí. Te proporciono, te compro todo, te doy dinero. Entonces, ¿por qué diablos me haces escándalos? Los bloggers solo crean una apariencia, mientras que yo realmente trabajo. Y sí, el trabajo lleva tiempo. Y, imagínate, todo ese dinero que recibes de mí, es el resultado de mi trabajo, dijo Christopher tranquilamente mientras se servía una taza de café. El aroma embriagador del café se dispersó por la pequeña pero acogedora cocina. Christopher inhaló profundamente ese agradable olor y pensó que este momento era el más agradable del día. Ella resopló y salió de la cocina, dejándolo solo. Christopher simplemente hizo un gesto con la mano y no dijo nada más. Estaba tan cansado del trabajo y ahora tenía que lidiar con esto. Se dio un baño y se fue a dormir. Pero en la habitación, de repente, se detuvo, olió otro perfume, uno que no le pertenecía. Por supuesto, no mencionó nada a Abigail para evitar otro escándalo, pero estaba seguro de que el olor no era el suyo. Christopher abrió las ventanas de par en par y se acostó, pensando en la infidelidad de su esposa. Ya tenía sospechas antes, pero ahora estaban más agudas. Pasaron varios días desde el último escándalo. Christopher estaba sentado en la mesa y su esposa estaba en su regazo, haciendo peticiones. Sabía que ella, con seguridad, le pediría algo. Vamos, Christopher, por favor. Imagina, yo misma ganaré dinero. Tendrás menos responsabilidades, dijo con dulzura, sabiendo en qué botones presionar. Pero esos botones ya no funcionaban. Christopher tomó su teléfono y transfirió la suma a la tarjeta de su esposa, solo para que dejara de insistir. Ella se regocijó y se apresuró a salir de él. Así era el amor y el romanticismo en su relación.
Mientras necesitaba dinero, se quedaba y coqueteaba. Pero una vez que conseguía lo que quería, desaparecía. Christopher suspiró profundamente. Christopher se dirigió al trabajo, sabiendo perfectamente que sería un día horrible. Durante todo el día, Christopher se sintió abrumado, todo parecía salir mal, constantemente había problemas. Y al final del día, descubrió que los contratos necesarios estaban en otro edificio por completo. El único momento agradable del día fue una llamada de un cliente muy importante que propuso firmar los contratos en persona. Christopher programó las fechas, acordó la reunión. Apenas colgó el teléfono, compró boletos de avión. De repente, Christopher sintió una satisfacción en la vida que no había sentido en mucho tiempo. Recogió todos los documentos y se apresuró a casa. Estaba ansioso por irse de viaje, y eso le dio un impulso de energía. Christopher se lanzó a la carretera. El automóvil recorrió rápidamente la distancia desde la oficina en el centro hasta el edificio de apartamentos en la zona residencial, que no estaba cerca. Christopher salió del automóvil y se dirigió hacia la entrada, pero justo frente a las puertas chocó con un joven. El joven se puso nervioso de inmediato, se disculpó y se apresuró a alejarse. Christopher encogió los hombros y entró al edificio. Incluso le pareció que en el vestíbulo olió el mismo perfume que había detectado en su habitación antes. Pero ese olor se mezcló de inmediato con el aroma de la comida casera que alguien estaba cocinando en uno de los apartamentos del primer piso. Christopher ingresó al ascensor, subió al piso y pronto estuvo en su propio apartamento. Cariño, tengo un contrato enorme en camino, el dinero es simplemente increíble, dijo con entusiasmo. Pero en ese momento, su esposa salió al pasillo vestida con lencería de encaje, lo rodeó con cariño y lo llevó a la habitación. Se dejó llevar por la tentación, olvidando el trabajo, el contrato e incluso la conexión entre el chico, los perfumes y su esposa en ropa interior. Pensó en eso mucho más tarde, pero el momento era tan agradable que no quería estropearlo con sospechas infundadas. Estaban en la cama, exhaustos el uno del otro. Las sábanas negras estaban arrugadas, el edredón estaba en el suelo, todas las cosas de Christopher estaban esparcidas. Él simplemente se tumbó boca arriba, con una mano detrás de la cabeza. Se miró en el espejo, un hombre fuerte con una figura envidiable y su delgada esposa a su lado. Christopher se distrajo de contemplar las curvas de su esposa. Estoy a punto de cerrar un buen contrato, dijo Christopher, volviendo a la misma conversación. El cliente quiere discutir todo en persona y firmar el contrato. Ya he comprado los boletos de avión de ida y vuelta. Quiero irme lo antes posible, casi día a día. Pero no puedo hacer coincidir los vuelos, se solapan mucho en el tiempo. Además, el cliente quiere resolver todo en 2 reuniones, así que estaré fuera 3 días. Ella lo besó y se acurrucó en su pecho. Abigail se mantuvo en silencio, lo cual era muy extraño. Christopher pensó que ella estaba a punto de tener otra rabieta, pero estaba muy agradecido por su silencio. Estaba de tan buen humor que quería mantenerlo el mayor tiempo posible. Imagina, cuando regrese, compraremos un coche para ti de inmediato. Sí, ese auto grande que querías. Luego lo pintaremos de cereza y será tu coche de ensueño, dijo Christopher, sonriendo ampliamente. La chica aplaudió de alegría y se rió. Literalmente, estaba radiante de felicidad, ya que había estado pidiendo ese auto en particular durante mucho tiempo. Pero el costo de un automóvil como ese era casi igual al de su apartamento. Además, la pintura y la preparación de nuevos documentos costarían una buena suma. Christopher continuó. Solo una cosa,
mi amor, no te compraré la licencia de conducir, rinde el examen de manejo honestamente. Hay suficientes tontos en la carretera. Debes saber cómo manejar con cuidado y responsabilidad, no solo con el volante. La conversación cambió nuevamente, volviendo a la ternura y la sensualidad. Christopher pensó que las había perdido por completo. No había sentido esas emociones en mucho tiempo. En un momento, incluso sintió vergüenza por sus pensamientos sobre el divorcio. Al día siguiente, su esposa se fue al salón de belleza para volver a ponerse extensiones de cabello hasta las nalgas. Le encantaba usar ese cabello muerto del que Christopher claramente no era fanático. Pero con mucho gusto le dio dinero para ese costoso placer. Tan pronto como ella se fue, Christopher comenzó a instalar cámaras. Quería verificar la fidelidad de su esposa mientras él no estuviera en casa. En el fondo, sabía que lamentaría mucho su decisión, pero deseaba conocer la verdad más que nada. Christopher resolvió todo en solo una hora, solo quedaba camuflar las cámaras, que eran bastante visibles en realidad. Colocó el juguete de vuelta en el estante en el dormitorio y la cámara ni siquiera era visible. En la sala de estar, colocó libros para crear sombras. En la cocina, fue más fácil, ya que la cámara se ajustaba fácilmente en el adorno de la campana extractora. Comprobó todas las cámaras a través de su computadora portátil y quedó satisfecho con su trabajo. Pero en su corazón, sintió una punzada de vergüenza por no confiar en su esposa. Pero, después de todo, tenía que saber la verdad, había demasiadas sospechas acumuladas. Primero, los olores ajenos en el dormitorio, luego el chico, los perfumes y la conducta secreta de su esposa. Luego, la eliminación de todos los mensajes de su correspondencia. Todo esto parecía sospechoso. Pero ayer, ella incluso habló por teléfono con alguien durante la noche. Christopher decidió que prefería conocer la verdad, aunque le doliera, en lugar de permitir que lo engañaran de manera tan descarada. Lo que Christopher aún no sabía era la desilusión que lo esperaba en un futuro cercano. Después de un día, Christopher ya estaba en un taxi. El automóvil amarillo se dirigía al aeropuerto, donde reinaba el bullicio de aviones y multitudes. Desde el principio, comenzaron los problemas. Lo hicieron pasar una y otra vez por el escáner de equipaje y luego le pidieron que lo abriera. Pero todo estaba en orden. Después de eso, tuvo que esperar en una larga cola. Cuando Christopher finalmente llegó a la sala de espera, se dejó caer en un incómodo y duro sillón. Todo el ajetreo y el bullicio le estaban dando náuseas. Antes de despegar quedaban 30 minutos, Christopher abrió su computadora portátil y revisó lo que estaba haciendo su esposa. Ella simplemente estaba sentada en el sofá y chateaba con alguien en su teléfono. Nada fuera de lo común, eso era lo que veía todas las noches cuando llegaba a casa. Christopher cerró la computadora portátil de nuevo y fue al café a comer algo antes de su vuelo. Había una pequeña moñita en su cabeza que jugueteaba con sus pensamientos. A veces pensaba en el trabajo, otras veces en su esposa, en la infidelidad o en el nuevo contrato. Necesitaba cambiar su enfoque. Tan pronto como se sentó en el avión y despegó, Christopher se puso los auriculares y trató de desconectarse. Tuvo que volar durante más de 4 horas y aprovechó ese tiempo para descansar un poco. Christopher llegó al hotel completamente agotado. No le gustaban los vuelos, sentía que le sacaban toda la energía. Christopher se tiró a dormir sin siquiera echar un vistazo a lo que estaba haciendo su esposa. Pero si lo hubiera hecho, no habría podido concentrarse en el trabajo. Al día siguiente, el hombre se despertó temprano y se apresuró a prepararse, casi se le pasa la reunión. Esta vez todo salió bien,
Discutieron las tareas y la preparación del proyecto. Hablaron de muchas cosas que no estaban relacionadas con el trabajo. El cliente, que al principio parecía estricto y aburrido por teléfono, resultó ser una persona interesante y versátil. Christopher disfrutó su tiempo con él. Ojalá no estuvieras casado, te presentaría a mi hija Olivia. Es una chica maravillosa, pero no tiene suerte con los chicos, siempre termina con hombres que solo quieren su dinero. De todos modos, hagamos el trato mañana y te transferiré la primera parte del pago de inmediato, dijo amigablemente el hombre corpulento. Se estrecharon las manos y se separaron. Christopher regresó a casa, entusiasmado por el trato exitoso. No había conocido a una persona tan amigable en mucho tiempo, alguien que hiciera negocios por placer. Christopher se sintió recargado por él, nuevamente quería trabajar, crear nuevos proyectos y probarse en nuevos campos. Cada vez más, Christopher pensaba en abrir un segundo negocio, pero esta vez solo por diversión. Llegó a su habitación, pidió café y almuerzo, y luego se dirigió a su habitación. Tomó una ducha, se puso un albornoz blanco y se sentó en la mesa junto a la ventana panorámica con una hermosa vista de la ciudad. Pronto trajeron el almuerzo y Christopher volvió a la mesa, esta vez con la intención de llenar su estómago. A pesar de haber comido hace solo unas horas, se sentía terriblemente hambriento. Abrió su computadora portátil, volvió a abrir el programa, pero lo que vio lo dejó en estado de shock. En ese mismo momento, su esposa estaba divirtiéndose en su cama con el mismo chico que había visto hace muy poco en la entrada del edificio. Christopher guardó casi toda esa grabación. Cerró la computadora portátil y miró fijamente sin comprender la vista de la ciudad. Casi le dio náuseas debido a la tensión nerviosa. Miraba fijamente un punto, como si eso pudiera cambiar la situación. En ese momento, su esposa lo estaba traicionando. Y él le había dado todo, la había sacado de la pobreza. Le había permitido no trabajar y la había proporcionado con todo tipo de cosas agradables, desde costosos productos de belleza hasta viajes con amigas al extranjero. Estaba simplemente horrorizado por su traición. Y estaba planeando comprarle un automóvil de varios millones de dólares como regalo. Al mismo tiempo, se odiaba a sí mismo por haber instalado cámaras de seguridad y, al mismo tiempo, se sentía agradecido consigo mismo por dar ese paso. Christopher regresó a su comida, puso una comedia ligera y trató de distraerse. Siempre veía esa antigua serie cuando las situaciones en su vida se volvían tan difíciles de manejar. Se acostó a dormir con el corazón pesado. No importaba cuánto intentara distraerse, no importaba cuánto intentara llenar su mente con cualquier otra cosa, las imágenes de la traición de su esposa seguían apareciendo una y otra vez frente a sus ojos. Se hundió en un sueño solo al amanecer, completamente agotado. Se levantó temprano, pidió un fuerte café doble y abrió su computadora portátil de nuevo. Cambió entre las cámaras, pero ahora encontró contenido sexual en la cámara de la cocina. Pero el shock de Christopher fue inmenso cuando vio que el chico era otro. Oh, lo siento, llegué en el momento equivocado, dijo la empleada del hotel mientras colocaba el café en la mesa de su habitación. Él ni siquiera se dio cuenta de que le había dicho que entrara en respuesta a su llamado. Es mi esposa divirtiéndose mientras estoy en un viaje de negocios, dijo Christopher con tristeza en su voz. La joven se quedó inmóvil y lo miró. Sus ojos revelaban que ella sabía de primera mano lo que era la traición y lo difícil que era superarla. Y yo planeaba comprarle una Toyota Tundra, esa tontería, como regalo. Decía que la traería cuando volviera. ¡Qué idiota soy! Lamento escuchar eso. La infidelidad es siempre difícil.
Sabe, no importa si mira o no, el hecho ya está claro. Solo comience de nuevo, es joven. No todas las mujeres son así, en serio, dijo ella con calma. ¿Le traigo un croissant con su café? Agradezco el consejo, pero no necesito una pastelería. Estoy a punto de irme, dijo Christopher. Cerró su computadora portátil y la metió en su bolsa con el monograma dorado. Se cambió de ropa y salió del hotel para llegar a su reunión con el cliente. Todo, como la primera vez, salió bien. Hablaron mucho, firmaron documentos. Solo que esta vez el cliente no pudo pasar por alto el hecho de que Christopher estaba en un estado muy malo. El señor Dede sugirió que se fueran a otro lugar y simplemente se sentaran, comieran y charlaran. Christopher estuvo de acuerdo con gusto. Condujeron un par de kilómetros y llegaron a un restaurante muy acogedor con luces tenues. El ambiente era cálido y cómodo, y deseaba quedarse allí el mayor tiempo posible. Realizaron su pedido y esperaron a que llegara. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha sucedido? Soy una persona mayor y sé que esa expresión en tu rostro no augura nada bueno. Acabas de recibir una suma considerable, pero en lugar de chispa en tus ojos, veo tristeza, dijo el señor Dedes. En estos últimos días se habían acercado mucho, y Christopher de repente confió en él, aunque no entendía por qué. Empecé a sospechar que mi esposa me estaba siendo infiel, así que instalé cámaras. Anoche, durmió con uno y esta mañana se las arregló para tener un encuentro en la mesa de la cocina con otro. Esa es toda la historia. Nunca la he lastimado, ¿entiendes? Ni física ni financieramente. ¿Quieres un viaje a las islas? Aquí lo tienes. ¿Quieres un vestido nuevo del precio de un coche de segunda mano? Por supuesto. Le di todo, pero todo lo que obtuve a cambio fueron quejas, dijo Christopher melancólicamente mientras jugueteaba con un filete a la parrilla con un tenedor. No es una gran pérdida. Deberías estar agradecido por haber descubierto todo esto ahora y no cuando ella te hubiera atado con un hijo. Entonces, no habría escapatoria. Y tú, trabajando duro todo el tiempo. Seguro que tuviste que pagar una pensión bastante grande después. Comprende, nadie está a salvo de estas mujeres. Y, además, hay muchos hombres como tú. Ser fiel no es difícil, solo tienes que amar a la persona con la que vives. Bebamos, hablemos, te sentirás mejor. Y cuando vuelvas a casa, mándala al diablo. Trabaja, disfruta de la vida y siempre elige una mujer independiente. Estas bagatelas solo son una carga, dijo el señor Dedes. Christopher quedó tan impresionado por las palabras del hombre que se quedaron grabadas en su mente durante mucho tiempo. Pero decidió no dejar que su esposa saliera impune. Durante todo el camino a casa, planeó un plan que se formó fácilmente en su mente. Christopher, satisfecho, pensó de repente que después de esto, su esposa definitivamente aprendería una valiosa lección. Apenas su avión aterrizó, llamó de inmediato a su esposa. Cariño, ya estoy en camino. Prepárate, te espera una sorpresa muy especial, dijo con alegría. Escuchó un bullicio y susurros en el teléfono, pero su esposa respondió que estaba feliz y que se encargaría de todo. No, no. Prepararé todo yo mismo, así que prepárate para una verdadera velada romántica, dijo Christopher y colgó el teléfono. De hecho, compró todo para una noche romántica. Cuando llegó a casa, su esposa lo recibió con tanta alegría y felicidad que Christopher se sintió especialmente satisfecho pensando en cómo iba a arruinar su estado de ánimo. El hombre desplegó la pantalla que tenían en la pared,
Configuró el proyector y conectó la computadora portátil. Dispuso velas y dispuso los rollos en una mesita. Era tan hermoso y romántico que los ojos de la mujer se iluminaron. Pero no esperaba que él sacara las llaves del automóvil de su bolsillo. Ella chillaba y saltaba de alegría en su lugar. Gritaba y gritaba mientras se abalanzaba sobre su esposo. Mañana traerán tu belleza. Hoy será su último mantenimiento y será tuya. Bueno, vamos a ver una película, comeremos algo, estoy realmente cansado, dijo Christopher. Se sentaron en cojines y comenzaron a comer. Christopher presionó algunos botones en la computadora portátil y el proyector comenzó a reproducir las grabaciones de las cámaras donde su esposa estaba con uno u otro amante. Pero la última grabación con el tercer hombre, Christopher la grabó esta mañana. Abigail se quedó mirando la grabación y no podía creer lo que veía. De repente, su hermosa y despreocupada vida se derrumbó. Miró a Christopher, luego miró las llaves que estaban en la mesa. Recoge tus cosas ahora mismo y sal de este apartamento, solo sin escándalos, sin gritos ni manipulaciones. No te ayudará, Abigail. 3 hombres en 3 días. Estás rompiendo todos los récords en asuntos de infidelidad. Vamos, vamos. Prepárate. Y estas llaves son solo para el espectáculo, así que no tengas esperanzas, dijo él, y se recostó nuevamente en los cojines. Abigail lo miró sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Realmente estaba pasando esto ahora mismo? De repente se levantó y comenzó a empacar sus cosas. Se podía ver que estaba al borde de la histeria y la rabia. Pero todas esas emociones no servían de nada. Una hora después, Christopher se quedó solo. Encendió una serie de televisión, se sentó en el centro de la mesa y disfrutó de la deliciosa comida. Estaba satisfecho consigo mismo al 100%. Esta venganza le ayudó al menos un poco a liberarse de la amargura y la sensación incómoda de que era culpable de algo. Claro, Christopher escuchó los consejos del señor Dedes y juró nunca más elegir a mujeres ociosas como compañeras de vida. Pasaron 4 meses desde que Christopher se divorció de Abigail. Ella llegó al divorcio en un coche caro con un nuevo amante y parecía como si hubiera ganado. Christopher solo sonrió ante su actitud en ese momento, pero ahora le daba igual. No estaba interesado en su vida, no miraba las redes sociales. Había comenzado un nuevo negocio y se centraba en ello. También conoció a una mujer encantadora llamada Kathleen, que adoraba su trabajo. Christopher notó una gran diferencia entre las dos mujeres. Una tenía la cabeza vacía y carecía de valores, mientras que la otra tenía un trabajo interesante, aspiraciones y deseos. Christopher se sentía cada vez más enamorado de Kathleen. Una noche, él y Kathleen paseaban por el centro comercial, disfrutando de la agradable atmósfera previa a la Navidad. La música temática sonaba y las decoraciones navideñas estaban por todas partes. Caminaban de la mano, observando todo a su alrededor. Simplemente se sentían bien estando juntos. Sin darse cuenta, llegaron al piso de comida. ¿Qué te parece si pedimos comida y volvemos a casa para ver una película?, sugirió la chica, que ya estaba cansada de pasear por el centro. Christopher estuvo de acuerdo. Se acercaron a uno de los mostradores y realizaron su pedido. Pero la sorpresa de Christopher fue inmensa cuando vio a su ex esposa detrás de la caja registradora. Abigail incluso abrió la boca de sorpresa al verlo. Estaba sonrojada y sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente, comprendió cuánto se había equivocado y a qué precio había obtenido todo eso. Ahora, en su lugar, estaba una nueva chica que conseguía todo lo que quería.
Mientras tanto, Abigail tenía que trabajar en cualquier lugar para poder pagar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Entregó su pedido a Christopher y Kathleen, apenas conteniendo sus lágrimas. Christopher y Kathleen se fueron, mientras Abigail los observaba alejarse.